Quería llamaros la atención sobre un fenómeno actual, bien visible, y yo le llamo la nueva Revolución Francesa, una revolución de orden espiritual. Normalmente no lo digo mucho, porque al ser franco-española se podría pensar que lo digo por chauvinismo, pero quien me conoce de verdad sabe que es imposible en mí, no tengo un sentimiento totalmente apátrida. Y es ya innegable. En Francia salen cada día decenas de pequeños ecartoles para entendernos, es decir, con un tipo de enseñanza o de mensaje espiritual en relación, por poner una palabra un poco etiqueta, a la no dualidad. Un Eckhart o un Muji, pero así como tenemos a un Eckhart Tolle, a un Muji, a un Rupert Spira, en Francia salen cientos de anónimos al mes y guías para otros, multiplicándose círculos de satsang, pero absolutamente sin jerarquía. Y yo pienso que está ocurriendo esto en Francia, porque se ha tocado fondo, se ha tocado la humanidad en general, pero Francia, un país tan intelectual, tan dado al amor por un lado, pero al pensamiento y al cartesianismo, en fin, el padre del cartesianismo, se ha tocado techo o fondo, como se prefiera verlo, y ya ha reventado, lo mental ha reventado y ya es claro para quien más, quien menos, que no hay salida sino bajando al corazón, que no hay solución por fuera, que no hay satisfacción posible por los objetos. Y a la vez, por esa cultura que tenía de fondo, cultura de pensamiento y del conocimiento, hay una base muy buena, así de forma generalizada, más amplia, pienso, que en otros lugares del mundo, para transmitir también el conocimiento espiritual y terapéutico, porque en Francia hay un nivel excelente de terapia verdadera, fuera de mercados, ¿no?, de embaucadores o solo comerciales. Me refiero a esta terapia con el terapeuta interesado por encima de la sanación espiritual y no la reinserción social. Y bueno, que a fin de cuentas esta terapia realmente acaba desactivando el componente realmente sanador para el individuo como para la humanidad entera, y eso es el gran inconveniente. En cualquier caso, la sanación espiritual es radical. Y es una palabra que está muy mal entendida y confundida con extremismo. No, radical quiere decir de raíz, es decir, que la verdadera sanación va a la raíz del problema. Las cosas que tienen relación con la verdad son radicales, porque no se está medio sanado, medio casado, no se es medio madre, no se está medio enamorado, no, se lo está plenamente o no se lo está. Hay un nivel muy alto para indicar la vía y, resumiéndolo, para ser muy buenos mediadores para otros. Bueno, en tiempos de fin de ciclo, como los que estamos viviendo, precisamente hay esta fisura muy clara, aparentemente, ¿no?, entre todo lo que se está estrellando en decadencia y que continúa la vía sin salida, y por otro lado un fondo totalmente contrario de despertar, porque de eso se trata, de despertar a nuestra naturaleza original y a la guía del corazón, para ir hacia una humanidad posible en este maravilloso planeta, ¿no?, en vez de hacia el suicidio y la destrucción del planeta. Por otro lado, en cuanto al camino espiritual y a los ambientes espirituales, estrictamente hablando, ya hacía mucho tiempo que el ego es muy astuto, la estructura egoica mental estaban hasta tal punto desarrolladas que las vías progresivas de alguna manera se estaba volviendo difícil que nos sirviesen para fortalecer el ego en vez de para desmantelarlo, y por otro lado, como civilización habíamos abandonado totalmente la tradición. Esta especie de avanzadilla, digamos, que he observado por mi parte, también recuerdo que había sido
que hay alguna profecía al respecto, por ejemplo, de la mística estigmatizada Marthe Robin, y bueno, siempre lo había dejado ahí de lado, sobre esto, ¿no? Sobre que en Francia iba a concentrarse esa fuerza de despertar, de renovación, de retorno a sí mismo. En cualquier caso, aquí desde el Arca del Sol y a través de este canal nos gustaría, a ver cuándo podrá ser, nos gustaría mucho acercaros un poco a estos amigos, seguramente pues en forma de entrevista, y presentarlos un poco a nuestro idioma y a nuestro país, traer un poco este fenómeno hacia aquí. A ver, no lo sé, si es que se va a poder dar de la misma manera o es que el despertar así masivo va a tomar otra forma en nuestro país, eso no lo sé. En cualquier caso, sirva para fortalecer la red espiritual, la verdadera red, y hace mucha falta por aquí, concreta. En todo caso, esta nueva espiritualidad, como lo sabéis globalmente, de todas maneras, se ve por todos lados, pues no tiene ya otra religión que la esencia misma, que el amor universal, como ya no podía ser de otro modo, ¿verdad? Y es en ese sentido totalmente directa y a la vez permite un verdadero reencuentro con la tradición, incluso reencuentro en sus expresiones diversas, en la forma y también con aspectos de la mística, de la metafísica, cuando precisamente pues había dejado de comprenderse porque no habíamos transitado desde hacía siglos ya por la investigación del alma, porque nos habíamos dedicado a hiperdesarrollar la razón razonante. En todo caso, todo va muy acelerado y en esto en lo que estoy afinada con mis compañeros galos es que hay todo está saliendo a la luz por necesidad, sin elección personal, todo empuja a que salga a la luz, y es lo que estaba viviendo yo, toda que venía de un recorrido hermético y de esa necesidad de proteger las cosas que son del alma. Y sin embargo, a partir de un momento sentí que algo me empujaba a que, incluso a pesar de mí, hablase de ello abiertamente. Y me he encontrado con este tipo de testimonio y con este tipo de declaraciones, y de eso se trata, que ya ya no se puede callar y todo se comparte en este sentido para el bien de este contagio del despertar. En todo caso, lo digo porque desde luego quería presentar ahora lo cristiano, que tiene que ver con nuestra Arca del Sol y con nuestro trabajo, nuestros libros en particular y también nuestras charlas. Pues quería contextualizarlo en todo esto, en esta nueva espiritualidad, partiendo, eso sí, como casi todo el mundo, pues de un recorrido, ¿no? Porque partía de que vivíamos ya de manera práctica sin religión, e incluso antes de internet para muchos, sin noticia de cosas espirituales, sin guía exterior, sin gurús, para muchos también, y sin orden, en fin, guiados simplemente por nuestra experiencia interior, hasta que desde luego todo puede acabar de manera progresiva o en algunos de manera repentina y brutal. Emerge de nuestra psique todo un saber y una memoria, tal vez en mi caso, claro, que las prácticas de luz despertaron memoria de un saber de otras vidas, de un conocimiento y de una práctica yógicas, por decirlo de una manera general, que ya estaba en mis células y en mi conocimiento. Y las prácticas de luz me permitieron despertar y reenganchar con todo esto en esta vida, porque por otro lado en nuestra sociedad no podíamos darnos cuenta, y si nos dábamos cuenta no podíamos enchufar este conocimiento celular, digamos. Y en este recorrido
por resumirlo, desde luego nos sorprendemos a nosotros mismos. Es decir, que si nunca habíamos pensado en Jesucristo ni en la Virgen María, incluso que estábamos más bien alineados por condicionamiento en no pensar para nada en todo esto o en tener ideas prejuiciosas, etcétera, pues desde luego yo hacía parte de, como la mayoría, ¿no? Si no teníamos una educación al respecto, hacía parte de personas que por condicionamiento estaban ciegas, completamente distanciadas e ignorantes al respecto. Y ese despertar tomó claramente en mi caso un cariz de ver toda la mentira de nuestra sociedad, de nuestra educación y nuestra ignorancia espiritual profunda desde siglos. Y quiero resumir aquí que lo que quiero presentar de mi relación con el Cristo y con la figura de Jesucristo es mi experiencia directa. Nunca partió de la adhesión o de un credo, de una creencia a priori sobre absolutamente nada. Y es a ello a lo que invitamos en esta arca a través de la práctica espiritual. Invitamos a la vivencia directa del mundo de lo invisible y del conocimiento de nuestra naturaleza verdadera, que no sea porque creemos que es así y lo hemos escuchado en otros, sino tener esa experiencia en uno es nuestro patrimonio y nuestro derecho universal, y es mucho más fácil de acceso de lo que parece, pero hay que simplemente abrirse a ello. Y el primer punto de esta apertura, que en realidad es muy sencilla, es abolir nuestros prejuicios. ¿Desde cuándo no veneramos a los elementos en Occidente? Su sacralidad es negada. Y sin embargo, el componente sagrado es precisamente la sustancia, el origen, así que negar la sacralidad de los elementos es olvidar nuestro propio origen. De ahí esas palabras de exilio o de caída en las tradiciones, porque estamos caminando hacia la autodestrucción, a menos de un recuerdo fundamental, a menos de una salida de este pozo de tinieblas, en cuanto hay esa negación de la sustancia, del origen. Biología, ecología, pero el logos es verbo divino. Y estos logos de ciencias meramente humanas, desconectadas del componente divino, de nuestro origen, de nuestra esencia, estos logos no saben realmente, no dicen realmente, no nos pueden reconducir a este origen, a este centro, a nuestra verdadera naturaleza. Y de allí todos los trastornos, las enfermedades que evidencian una desarmonía, un desalineamiento. ¿Con qué? Pues con el ritmo, con el pulso universal, con el soplo, con el aliento divino, con la palabra, el verbo, la palabra simiente, y con todas las demás criaturas, humanas y no humanas, las de todos los reinos que existen en el cosmos, sean dioses, ángeles, sean animales, vegetales o minerales. Todo esto es estar fuera de esa unidad sagrada. Con negar esta sacralidad hemos acabado con contaminación, con el manchar la tierra, el aire, las aguas. Tal vez solo el fuego escape un poquito a esta contaminación, porque no podía ser de otro modo, digamos, con el elemento más cercano al espíritu, más intocable en ese sentido. Y de hecho su sacralidad es muy obvia. ¿Quién no ha quedado hipnotizado por una hoguera? O difícilmente se pierde el instinto, ¿no?, de sentir, por ejemplo, que no se debe echarle basura a un fuego, a una hoguera, sino materiales nobles. Todo esto nos dice
de lo sagrado, de todos los componentes del universo. En India, cuna de espiritualidad y refugio todavía de espiritualidad, todavía está vivo, ¿no? esta celebración de lo sagrado, y podemos poner de ejemplo las aguas, el río Ganga, el río que se personifica en la diosa Ganga y que se venera continuamente todavía en la India. Y cualquiera que haya paseado sus orillas, como he tenido la fortuna de hacerlo en alguna ocasión, quien más, quien menos, estando un poquito conectado a su corazón, tiene desde luego una experiencia muy fácilmente, llamémosle unitiva, estando cerca de sus aguas. Cuando me siento aquí al borde del Ebro, me cuesta concebir que tengamos tal separación, ¿no?, de este sentido de lo sagrado de las aguas, y desde luego aquí no he visto nunca, excepto en algunas ocasiones, procesiones por mar, no he visto nunca honrar las aguas. En todo caso, aquí desde luego pues no están esas pujas. Pujas significa honrar, literalmente significa hacer con flores. Con flores, pues sí, porque las flores son la expresión más directa de la belleza, de la gratuidad, del puro don y de esa efemeridad que es la verdad en el instante. Esa vida que solo puede vivirse en el instante, y que es lo que hemos totalmente perdido en nuestra civilización y sociedades. Todo esto no son palabras bonitas, todo esto se puede verificar directamente en la experiencia, como decía, estando mínimamente conectado con su corazón. Hablemosle al agua, cantémosle al agua, roguémosle al agua. Si tenemos una preocupación, si tenemos una pregunta, podemos hacerlo, podemos hablar directamente con ella, efectivamente, como si fuera una diosa, Ganga o María o Kanon en Japón. Hablemosle directamente y tengamos la experiencia de esa respuesta prácticamente inmediata por algún signo de su escucha, de su respuesta, de su consuelo, de su guía, de mil y una formas, para la infinitud de casos individuales que representamos todos. Voy a poner un ejemplo que me viene ahora en mente. Estuve un tiempo por seguir la propuesta de un amigo que vivía, de hecho, más arriba, ¿no?, del Ebro, en otra ciudad. Fue durante el confinamiento por el COVID, de meditar en la calle. Bueno, aquí lo hice sola y nadie se juntó, y lo solía hacer pues al atardecer, sentándome a orillas del Ebro. Y bueno, estuve un tiempo bajando cada día a meditar junto al río, y en conexión con este amigo que después del confinamiento, de hecho, se iría hacia India. Viajó a Auroville junto a Pondicherry, relacionada con el ashram, ya sabéis, de Sri Aurobindo y de Mother. Bueno, pues un día, cuando pasó este amigo por aquí a visitarme en un viaje de ida y vuelta a Pondicherry, me dijo: pues ¿sabes que aquí vive el responsable de la asociación internacional con representación en España? Te lo voy a presentar. Y bueno, resulta que ese señor vive justo delante de donde estuve meditando durante la época del confinamiento, pensando en Ganga. De hecho, desde que volví de la India, yo misma le había estado llamando Ebro Ganga. Es que había vuelto justo antes del confinamiento, lo cual fue una experiencia muy dura, como podéis imaginaros, pasar de un extremo a otro en muchos sentidos. Y bueno, por deciros que nada es vano cuando hacemos algún acto que agrada al orden universal, que es conforme al orden universal. Siempre hay algún signo, alguna recompensa
de orden espiritual o más evidente, o algún signo de reconocimiento, o alguna respuesta, alguna pregunta, etcétera. También nosotros en Occidente, como hemos citado ahora a María, Stella Maris, ¿no? La hemos llamado estrella del mar, patrona de pescadores y marineros, evidentemente con la Venus Afrodita también, nacida de las aguas, hemos relacionado también el agua con una figura femenina. Pero resulta que, que es lo que viene a cuento en este vídeo en relación a la figura de Jesucristo, había estado teniendo o observando en otros experiencias que relacionaban al Señor, digamos así, al Señor del alma, con el agua. Si bien, como hemos dicho, se suelen relacionar las aguas, ¿no?, mucho con la figura femenina, pero desde luego también con el Señor del alma. Y cuando vi, no recuerdo si unos evangelios apócrifos o algo por el estilo, vi esa denominación directamente del Señor del agua. Digamos que acabé con mi puzzle interior de una meditación al respecto, ¿no?, de esa relación de Jesús con el agua, que es, por otro lado, es muy evidente en los evangelios. Se bautiza en el río Jordán, camina sobre el mar, sus primeros apóstoles, ya lo sabéis, pues son pescadores, convierte el agua en vino, y por otro lado está esa hermosa conversación que tiene con esa mujer junto al pozo, en la que episodio en el que queda sin duda ilustrado que directamente Él es esa agua que puede apagar la sed del alma, ¿no? Pero volviendo de momento al conjunto de los elementos, hay un símbolo universal que es el pentagrama, que han utilizado, por ejemplo, los pitagóricos y los neoplatónicos. En el caso de los neoplatónicos y de los esenios, muy claramente las 5 puntas de la estrella quedaban en relación con los 4 elementos, y la quinta esencia en la punta arriba. Evidentemente para los cristianos es un símbolo directamente del Cristo. Está la estrella, ¿no?, en el momento de la natividad, y están esas 2 fases, ¿no? Las 5 puntas representan las 5 estrellas en la cruz de nuestro Señor, y que van a convertirse en 5 soles cuando hay la conversión por el Salvador, y es lo mismo, ¿no?, el mismo símbolo que la sangre derramada será el elixir de inmortalidad, el santo grial. El caso es que viendo, ni siquiera contemplando, sino que viendo, teniendo bajo los ojos para hacer este pequeño trabajo, la estrella de 5 puntas, el pentagrama, resulta que al acostarme de noche suelo ver así a nivel del tercer ojo, cerrando los ojos. Muchas veces veo algún símbolo, y en este caso pues me vino claramente la estrella, y muy seguidamente un símbolo dinámico, una visión de símbolo dinámica, en la que se representaba una llave abriendo. Así que vinculé inmediatamente el símbolo, ¿no? Así como muchos esenios pues representan la figura del hombre Cristo, ¿no?, en el interior de la estrella, pues a mí me vino la cerradura, ¿no?, en relación a esta llave, porque efectivamente el Cristo es esa puerta, ¿no?, que abre al gran misterio y a la liberación última del alma. En este sentido, sin duda, la estrella de 5 puntas o el pentagrama es un talismán. Pero antes de dar con esta puerta, y de una manera así oculta o mística, la posibilidad está allí a cualquier nivel. Esto es lo que quiero un poquito resumir en este vídeo.
Este paso, esta puerta, sin duda es también el centro de la cruz de encarnación. Es ese punto central de la cruz que de una manera práctica en la vida podemos hablar de ello como esa necesidad de no caer ni de un lado ni de otro, sino de estar verdaderamente en armonía con el ser en medio del mundo. De eso se trata, al estar encarnados, al estar en cruz, de estar armonizados, sintonizados con el ser en medio del mundo, sin caer de un lado o de otro, es decir, sin apartarnos interiormente, me refiero sobre todo a apartarnos del mundo y encerrarnos en un orgullo, por ejemplo, o cayendo del otro lado, elegir ceder al mundo. De mil y una maneras, es dejar de ser quienes somos por agradar el mundo, por el deseo de papá y mamá, porque no nos atrevemos a vivir, porque así sabemos, en el fondo siempre la cuestión es que sabemos que si elegimos actuar, pensar, hablar de tal manera, no vamos a ser queridos por el otro, por nadie, etcétera. Entonces vamos cediendo terreno allí y dejamos de ser quienes realmente somos. Y de eso se trata, que en ese centro de la cruz se trata de ser y de asumir ser quien se es y permanecer allí. Y esto es poco común. También hay que entender que ese punto es como móvil. Es inmóvil en sí, pero que en la vida, en esa cruz de encarnación, que no está fijada en lugar y tiempo, sino que se va moviendo con todo lo voluble, incluyendo nosotros mismos y nuestra imagen de nosotros mismos y nuestras circunstancias, y en fin, absolutamente todo lo cambiante de la manifestación, pues es como si esa cruz se fuera moviendo y necesitamos como permanecer ahí. También supone retos que se van a renovar en la vida para permanecer en ese ser quienes somos a pesar de todo. Y digamos que ahí incluso la conciencia con C mayúscula nos envía, ¿no?, en nuestras circunstancias vitales alguna especie de test, ¿no?, para ver si realmente a pesar de circunstancias adversas conseguimos permanecer en establecernos en ello, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante y me parece que queda en relación con ese auxilio, ¿no?, que nos presta el Señor del alma, pero que según nuestro nivel de conciencia y según circunstancias y momentos diferentes en nuestra propia vida, se va a manifestar en un plano u otro. Cuando nuestra conciencia todavía tiene muchos tintes de nivel material, vamos a decirlo así, se nos aparece esta ayuda, esta mediación de una manera también más material, que puede ser, por ejemplo, el encuentro con una persona, un encuentro con carácter un poquito de aparición, quiero decir, y lo sentimos en ese momento, ¿no?, que hay algo muy extraño y milagroso, con varios signos, ¿no?, significativos que normalmente desciframos a posteriori cuando estamos ya un poco a niveles más psíquicos o espirituales. Pues la vivencia de estos signos es de un orden más invisible, más sutil o directamente místico. Aunque no hay tal separación, a fin de cuentas, y este nivel puede atravesar el cuerpo, por ejemplo, en el caso muy evidente de una estigmatizada. Pero bueno, me refería más bien a la vivencia, en este último caso, del encuentro del Cristo íntimo. Y bueno, eso puede ser de tantas maneras distintas como personas hay en el mundo, en realidad. Está el caso de la visión, o de, bueno, algunas personas han oído su voz. En mi caso he visto la energía curativa, la energía crística, propiamente bajo la figura de lo que es el Cristo de luz. O sea, aunque no lo hubieras visto nunca,
cuando tienes esa visión que no es una visión, es que uno mismo se desaparece y es eso, en un centro, sabes lo que es. El Cristo obviamente es lo siempre vivo, es los aquí y ahora, por siempre. Entonces, si nos sentimos separados de ello, cada vez que lo invocamos de corazón se va a manifestar. Hay que tener la experiencia de ello. Después puede ser, como decía, de mil maneras diferentes según la persona. Por poner un ejemplo, el otro día, que estaba un poquito así, como, ¿dónde estás? ¿No? Te necesito. Lo dije ante un altar y como me miré la cabellera del coloso de Rodas, la cabellera solar, ¿no? del Cristo o del dios Apolo o equivalentes, ¿no? De todas las tradiciones, lo tengo muy presente últimamente por estar a fondo con mi obra de los libros del sol. Pues la palabra que me vino después al despertar al día siguiente fue flavens, que intuía pero no lo tenía tan claro, tampoco nunca he estudiado latín, pero se refiere al color de oro, al amarillo o al color de oro. Y sin duda se refería a esta cabellera, a este dios sol, y es vocativo en latín, y con eso la interpelación es muy directa, ¿no? La comunicación es tal cual. En fin, es solo un ejemplo. Nada fácil hablar de manera breve sobre estas cosas. Las relato en uno de mis libros que publicaremos en los libros del sol. El tomo 1 de Realidades Espirituales se titula Mensajería del Alma, y está ahí toda mi experiencia, pero también la de otras personas y con todo lo que hay en común. Respecto a ahora mismo lo que estamos hablando, se verifica que estos encuentros y estas apariciones ocurren normalmente o bien porque estamos en peligro, en gran peligro físico o para la salvación, digamos así, del alma. Podemos estar en gran desamparo o gran pena, tristeza. Normalmente hay un estado de inocencia o de apertura del corazón en medio de todo esto que nos está pasando. También puede ser como advertencia de un peligro o de algo que va a ser positivo en nuestra vida. Aquí recuerdo el caso famoso y de lo que hablo se parece mucho a este caso de la aparición en la zapatería a Jacob Böhme, el famoso teósofo cristiano. Cuando era aprendiz en una zapatería se quedó solo y entró aquel misterioso hombre que le dijo, ¿no?, que iba a tener una misión del alma importante en la vida, en otras palabras. Como anunciación en este sentido, y al decir esta palabra sin duda pensamos en la anunciación a María por el ángel Gabriel, y efectivamente hay la cuestión del ángel Gabriel en relación al Cristo, pero aquí no puedo abordar este tema tan profundo. En todo caso, hay ese aspecto de mediación, sin duda. Algunos de estos encuentros, en mi experiencia y en la de personas que conozco, se ocurren también, el lugar es importante, ocurren cerca de un curso de agua. Brevemente contaré el caso que conocí desde niña por mi abuela, que no puede haber persona menos fantasiosa en el mundo. Quiero decir que nada dada ni muchísimo menos a la mentira, pero tampoco a la fantasía. Mi abuela, cuando vivía en el puerto, en el barrio pescador de Tarragona, junto al cual pasaba con mucha agua por aquel entonces el río Francolí, una vez caminando de vuelta a casa al borde del río, se sentó, estando un poco cansada, y de repente no lo había visto llegar. Había un hombre a su lado, un hombre que no conocía pero que pronunció su nombre, y que le anunció que iban a caer bombas en Tarragona y que le recomendaba irse, y eso fue lo que hicieron mis abuelos. Fueron hacia el interior de la provincia.
No recuerdo los detalles, tal vez fue un encuentro un poco sorpresivo y tal vez mi abuela se asustó un poquito o se fue sin mirar atrás, y el caso es que cuando se dio la vuelta se había como esfumado. En todo caso, voy a mencionar aquí uno de estos signos que fue gracioso, puede parecer superficial, pero nada en relación a la figura de Jesucristo es superficial. La cuestión es que el día de mi cumpleaños de número crístico, sin venir a cuento, absolutamente por casualidad aparente, me trajo un compañero una película para ver, una película que había sido famosa pero que no había visto, y que era el musical de Jesucristo Superstar. Y ahí pues me enamoré de Jesucristo, digamos, me di cuenta que ya lo estaba, pero que venía a mi conciencia. Lo cuento para que se vea bien que la conciencia es muy juguetona y que el plan divino es perfecto. Esta declaración, este acercamiento exterior para mi conciencia, para darme cuenta, para recordar quién era y qué era lo importante y lo real, hacía resonancia a experiencias interiores, pero se acercó a mí de esta manera perfecta para mi personaje que arrastraba, que me constituía, que era amante del baile, enamoradiza y dada a la tristeza. De hecho, la escena de Getsemaní, de la agonía, me partió el alma. Así, a cada cual de manera perfecta nos conduce la conciencia a revelarse a sí misma. Y sin duda eso me llevó a leer realmente los evangelios, y con leer realmente además quiero decir no intelectualmente, sino que estando en cierto estado de apertura, qué sé yo, meditativo, o porque tenía que ser así, simplemente contemplativo, que pienso cómo se deben abordar las escrituras sagradas y no con la cabeza, nunca de manera intelectual. Se abre una dimensión que no se puede poner en palabras, de gran conexión y, como decía Soren Kierkegaard, de contemporaneidad, así lo decía él, es decir, de una viveza del instante, de que no, como es historia sagrada, de verdaderamente que nos estamos oyéndolo, viviéndolo y acompañándolo en tiempo presente. No nos estamos refiriendo a hace 2000 años que pasó tal cosa, a tales personas. No. Es más, me ocurrió incluso que leyendo el libro de Esther, sí, fue el de Esther, tuve como la sensación, en una experiencia como unitiva, de que yo era Esther, o sea, no yo, mi personita, pero de alguna manera, ¿no?, que me estaba hablando tan directamente que Esther era yo misma, para deciros hasta dónde puede llegar la cosa, porque a priori, desde luego, me sentía muy, muy lejana del Antiguo Testamento y nunca había tenido contacto con la historia y ese episodio relatado en el Antiguo Testamento de Esther. Así que, y cuanto más para la figura de Jesucristo, que nos es, bueno, aunque sea culturalmente más cercana que la de Esther, hay ese descubrimiento de la contemporaneidad, de ese eterno presente en el que todo, la palabra cobra un sentido completamente diferente a cuando es meramente leído por el intelecto. Bueno, es que resumiendo, ahí encontré el modelo de lo que no encontraba en mi entorno, y me refiero a cosas que uno había estado pensando siempre, de manera consciente o no, o mejor dicho, que sentía de manera inmanente, y sin embargo todo a su alrededor lo dejaba como algo ridículo, o como algo violento, o como algo anormal, algo por aniquilar o perseguir. Desde pequeña había tenido la sensación, no de que la vida es un sueño, como bueno, muchas personas tienen esta
esta sensación, sino más bien de que el mundo estaba apagado, de que las personas estaban en la mayor parte del tiempo y en la mayor parte de los sitios en los que vivía, estaban como muertas. Tenía la fuerte sensación desde muy niña de una falsa vida, de una vida de cartón, de una mentira, vamos, y que la gente estaba muerta en su pequeñez, en sus rejas, siempre andaba buscando lugares de vida auténtica, y tampoco sabía qué es lo que animaba realmente una vida verdadera, y lo buscaba en la mirada. Desde niña pienso que mirando los profesores, los que me podían parecer los más inteligentes o los más interesantes, buscaba en la mirada una fuerza, una luz, un reconocimiento entre conciencias. Evidentemente tampoco hubiese sabido poner palabras, pero buscaba una llama viva. En los evangelios ahí estaba bien presente ese estar en relación con esa hipocresía del mundo, ¿no? Esa confrontación que fue en la de Jesús Nazareno, entre fariseos y escribas, los romanos, la ley judía y, en fin, y todo lo que ya sabéis, trasladando esa sociedad a la nuestra. Me hablaba muy directamente de esa confrontación que estaba sintiendo con los valores, ¿no? Unos valores desnaturalizados, y eso me hablaba muy directamente de esa confrontación y de esa soledad y de ese peligro que conllevaba también el estar en pureza respecto a unos valores que no son aprendidos, sino que sentimos directamente en el corazón, unas leyes no escritas que están por encima de las leyes dictadas por los hombres, y todo aquello de no se ha hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, o de esa sola oveja que va a buscar y que importa, aunque nos queden 99 otras, en fin, todos esos episodios, y del no preocuparse por el mañana, y sin duda tener ante los ojos que no les falta alimento y que no necesitan pensar en el mañana, ni acumular, ni organizarse, en el sentido que lo hacen los humanos, un simple pájaro, etcétera. Era directamente lo que sentía, trataba de vivir, y era lo que chocaba con toda la sociedad. No tengo la pretensión para nada, no se me malentienda, de ser una seguidora del Cristo, algo tan profundo como eso. Al revés, lo que me extrañaba muchísimo es que ¿cómo había podido yo saber algo de estas cosas que después me di cuenta que era de las que hablaba Jesucristo, sin tener un modelo y sin pretender hacer de mí una persona virtuosa? Lo que constataba y lo que fui observando y comprendiendo es que, desde luego, la moral dominante en tierras cristianas es totalmente contraria a unos valores intrínsecos a la humanidad, y que está siendo una moral económica que no está conectada con el acto moral puro, y que un niño, simplemente un niño y un ignorante pueden un ignorante en el sentido de estudios, ¿no? Puede conectar con ese acto moral verdadero sin que esté filtrado por este aparato racional sentimental al que está, ¿no? Es la modalidad en la que está funcionando el ser humano actualmente. Y entonces ahí están todas esas cosas del balance riesgo-beneficio respecto al valor de una sola vida, respecto a esa oveja perdida. Después está, qué sé yo, la defensa patriótica y de las armas, creyendo que hay algo más grande que no es Dios en nuestra civilización actual, sino todo lo contrario, algo material, ideático, que las vidas que se van a perder, esta
y esta concretamente, y esta otra, con una guerra, ¿no? Además, movidas por intereses bajos. O qué sé yo, también se ve en esos balances de las individuales que se hacen sobre una idea falsa de la vida, en ese cómo llevarla, como si hubiese que contabilizar, por ejemplo, beneficios, y cuando no se ven, pues por ejemplo, cuando uno se emplea muchos años en una práctica espiritual en que le han dicho que o tiene la idea de que se va a llegar a un estado de felicidad y de no sufrimiento, pues si no se ocurre, bueno, pues ahí está la mentalidad reclama derechos del animal social. Y bueno, pues lo voy a ir a buscar a otro lado, ya basta, con gastronomía, viajes, y bueno, todo está bien, y cada uno que haga lo que quiera, somos libres, pero tarde o temprano no se puede eludir la verdad. Creo que Lázaro Basto lo decía de esta manera, no es que la verdad sea algo así como inalcanzable, sino que más bien es inevitable. Y bueno, algo muy principal también, que Jesucristo no vino a fundar una religión en el sentido que se entiende ahora, aunque sí a mover, a religarse a la esencia. Eso sí, vino a recordar los valores fundamentales, vino a iluminar la vida verdadera, y a mostrarnos el camino de salvación, de iluminación, de como se quiera llamar. Jesucristo mostró cómo se vive en el instante, cómo se vive soberano por sentir, por dejar que nos atraviese y que se exprese la fuerza natural, el poder supremo, la verdad en nosotros. Y esto siempre es en el instante, no es, bueno, cuando me jubile haré tal cosa. Es ser movido por todo lo contrario al miedo, a la ansiedad, y proyectando esto en el exterior y creando entre todos una sociedad enferma. Vino a hablarnos de una doctrina eterna que se ha transmitido bajo distintas formas y de muy diversas expresiones en distinto tiempo y lugar, pero que es una sola, verdaderamente. Y por eso se ha hablado en la tradición de esta doctrina eterna bajo muy distintas apelaciones como religio perennis o evangelio eterno, etc. Entonces nosotros hablamos de lo cristiano en este sentido universal, en ese sentido ahistórico, en esa podría sustituirse por otra palabra, podría sustituirse por la palabra hindú en el sentido verdadero de esta palabra, que tampoco, como lo dicen los sabios de la India, no indica tampoco una religión en un sentido sino una conexión con la verdad, una conexión directa con la verdad. Aunque en lo propio de la forma cristiana, yo recomiendo muchísimo las meditaciones, las investigaciones y las experiencias vitales o los testimonios por escrito de seguidores del Cristo, como han sido Tolstoy, como han sido Lázaro Basto, que nos ocupamos mucho aquí en el Arca del Sol, como ha sido Kierkegaard, como ha sido Simone Weil, y muy interesantísima la trayectoria de todas las enseñanzas modernas, en tiempos modernos, de la Annick de Suzenel, y bueno, y muchos otros testimonios muy queridos por nosotros, como el de Léon Blois. En fin, hay muchísimos representantes que nos han recordado los verdaderos valores del Cristo. Podríamos hablar de ello de mil maneras, pero solo para este pequeño vídeo lo quería centrar en torno a la idea de que el animal social es aquel que se ha olvidado de que es un animal espiritual. O dicho de otra manera, también tomando la expresión de Platón, concretamente en el Timeo, en que compara
al ser humano, y eso no es solamente el que lo han hecho, en otras tradiciones también se ha visto y se ha presentado al hombre como un árbol, y concretamente Platón dice como una planta celeste. El hombre es una planta celeste no terrestre que tiene el mismo origen que el que tiene el universo por entero. Dice, es literalmente lo que dice en el Timeo. Porque Platón, evidentemente, no era una idea suya genial, era un hombre iniciado, un hombre pitagórico, un hombre que habla de un saber que no pertenece a nadie, lo que podemos llamar, lo que yo llamo, ¿no?, extraído de la ciencia de luz, o de la ciencia sagrada, y es de lo que os hablamos siempre en este canal, no es un pensamiento personal. De hecho, en el hinduismo hay una bella imagen de esas raíces celestes que tiene el hombre, que son los cabellos de Shiva. Ya hay imágenes verdaderamente portentosas y cósmicas, verdaderamente que nos despiertan subliminalmente a nuestro hombre primordial en esas representaciones de los cabellos de Shiva. En la tradición judeocristiana también tenemos los cabellos, esa cabellera de los nazareos, de todos los nazareos, esta cabellera que representa la memoria de toda la tradición, la conciencia de sí mismo como hombre consagrado a la vida de Dios. Y así en la historia bíblica de Sansón, que es uno de los jueces de Israel, que se nos dice que fue consagrado desde el seno de su madre y cuya cabellera pues simboliza la auténtica fuerza, esa fuerza leonina. Vemos a Sansón ligado también a ese animal emblema que simboliza una de las potencias de nuestra alma, que es la que está en relación con el elemento fuego. Entonces, con esto de los cabellos, esto de las raíces, también nos dice Platón que el problema es que somos esta bella planta celeste, pero que el problema es que nos giramos hacia nuestros apetitos terrestres, nos enredamos esas raíces, esos cabellos en las ilusiones, las búsquedas estériles de todo lo mundano, que el lío nace desde que nacemos, y que la tarea auténtica, el trabajo auténtico del ser humano sería desenredarnos. Y allí todas las imágenes tradicionales en la mitología griega, por ejemplo, la famosa del laberinto de Minos, salirse de ese laberinto, la idea de reencontrar verdaderamente el vínculo con lo celeste, desenredando nuestras raíces. Volvamos un momento a la idea del Cristo y concretamente cómo fue encarnado en Jesús de Nazaret, en Jesucristo. Was Jesus humble? Or did he give any proofs of humility? ¿Fue Jesús humilde o dio alguna prueba de humildad? ¿Se vanagloria de cosas elevadas con tono humilde y da una piedra con caridad? Huyó cuando era un niño todavía y a sus padres dejó desconsolados. Cuando hubieron vagado por 3 días, estas palabras profirió su boca: No reconozco padres en la tierra, realizo las labores de mi Padre. Cuando el rico y sabio fariseo lo vino a consultar secretamente sobre su corazón con pluma de hierro, él escribió: Debéis nacer otra vez. Él era muy altivo para aceptar el soborno, hablaba con autoridad y no como un escriba. Él dice con arte consumado: Seguidme, soy humilde, dulce de corazón. Es este el solo modo de eludir la red del avaro, la trampa del glotón. ¿Qué puede hacerse de esos irremediables necios discípulos de las escuelas paganas? I was standing by when Jesus died. What I called humility, they called pride. Yo estaba junto a Jesús cuando murió. Lo que llamé humildad, ellos llamaron orgullo. Quien ama a sus enemigos, a sus amigos, traiciona. Esto, seguramente, no es lo que Jesús quiere decir, sino el orgullo vil de las escuelas heroicas y las leyes virtuosas de escribas y fariseos, pues Jesús obra con orgullo honesto y triunfante. Y es
por esta causa que murió. Él no murió en paz cristiana, pidiendo perdón a sus enemigos. Si él lo hubiera hecho, Caifás hubiera perdonado. La vil sumisión puede siempre vivir. Solo tenía que decir que Dios era el demonio y el demonio era Dios. Como un cristiano cortés, confiesa al diablo sus benignos pesares cristianos para afrentarlo 3 veces en el desierto. Pronto hubiera sido el trasgo del sanguinario César y al fin hubiera sido César mismo. ¿Qué aportó Jesucristo si tratamos de imaginar su presencia? Tendría que ser algo fabuloso. Jesús es luz y por eso era odiado. Había fuerza santa en su palabra, pero seguramente era directamente odiado porque esa luz hacía que todos ante su presencia se viesen a sí mismos, y no porque lo hiciese adrede, no porque señalase a nadie, sino que era intrínseco a esa luz, a su mirada y a su presencia. Y hay que verdaderamente, ciertamente, tratar de imaginar lo que representaba esto: un hombre en sandalias, prácticamente en harapos, un don nadie, un vagabundo, con pelos largos, adentrarse ni más ni menos que en una de las estructuras más poderosas construidas por los hombres en aquella época, de gran riqueza y de poder inmenso, que era el Sanedrín, ese colegio de los sacerdotes y el consejo de la dirección general del templo de Jerusalén. O sea, imagínense un don nadie entrando en esos edificios y hablando de esos poderosos, cara a cara y diciendo las palabras sencillas, porque Jesús representa al pobre, y el pobre quiere decir simple interiormente, que no tiene esos conocimientos que se dedican a acumular los doctos y hoy día cualquiera, sino el conocimiento o parte del conocimiento, cosa muy distinta, del conocimiento de luz. Lo contrario de esta luz son las tinieblas, de las que son muy también nombradas en los evangelios. Son las tinieblas, y lo contrario de la palabra y del espíritu de verdad, del que también se nos habla en las escrituras, es obviamente lo que está simbolizado en la figura de Satán. Satán el seductor, Satán el mentiroso, el que hace y dice lo contrario de lo que es. Entonces, si decíamos que tratábamos de imaginar lo que representaba un nazareno con pelos largos adentrándose en esos edificios, hay que también tener en cuenta que era impactante por entonces, pero es que comparado con ahora, esos personajes, su mentira y esos lugares probablemente son de risa comparado con las instituciones y los gobiernos actuales. Y un Pilatos quedaría ridículo, aunque fuese por aquel entonces realmente un funcionario que estaba bajo el dominio, ¿no?, demoníaco. Finalmente sería comparado con nuestros gobernantes actuales, probablemente quedaría muy poco amenazador.